Buenos días, vamos a hacer ahora un problema típico de una colisión inelástica. Fijaros, el problema es el siguiente. Tenemos una masa, m minúscula, un proyectil, que se acerca con una cierta velocidad, v sub 0, y se va acercando a otro cuerpo de mayor masa, m mayúscula, que a su vez está sujeto a un muelle. Los datos que nos dan son las masas de los dos objetos, 150 y 300 gramos respectivamente, la velocidad inicial de ese proyectil, 3 metros por segundo, y K, que es la constante de recuperación o de calibración del muelle, que vale 200 newtons dividido metro. Lo que nos pregunta es calcular la velocidad después de la colisión, en el apartado A, en el apartado B, la pérdida de energía cinética que ha habido en la colisión, en el apartado C, cuánto se va a comprimir el muelle, y en el apartado D, cuánto vale la energía mecánica cuando estamos a mitad de ese recorrido, a la mitad de esa compresión del muelle. Bueno, lo primero importante es tener presente que como la masa m minúscula se empotra en la masa m mayúscula, es inevitablemente una colisión inelástica. Recordad que una colisión elástica no podía haber ningún tipo de pérdidas de energía. Se supone que no había deformaciones, no había pérdidas por rozamiento ni calentamiento. Cuando un cuerpo se empotra en otro, necesariamente hay una deformación. Los dos cuerpos a partir de ese momento van a seguir juntos. Es una colisión claramente inelástica. Entonces, recordar que si tenemos una colisión inelástica, lo único que podemos aplicar entre la situación de justo antes y justo después de la colisión es la conservación del momento lineal. Cuando la colisión también era elástica, sí era elástica, podíamos aplicar eso, pero además la conservación de la energía cinética. Sin embargo, si es inelástica, lo único que podemos aplicar es que el momento lineal justo antes de la colisión debe ser igual al momento lineal justo después. ¿Vale? Justo antes de la colisión, ¿cuánto vale el momento lineal que tenemos? Pues fijaros, la masa m minúscula, justo antes de la colisión, lleva una velocidad v sub 0, ya que esa velocidad que se ve en el dibujo la mantiene en su movimiento hacia adelante hasta justo antes del choque. La masa m mayúscula, justo antes de la colisión, está quieta, no tiene velocidad, luego este término es 0. Después de la colisión, ¿qué es lo que ocurre? Que como uno se empotra en otro, ahora en realidad tengo como un solo cuerpo, los dos van juntos con la masa total de la suma de los dos, la masa siempre se conserva. Y esto irá con una velocidad que podemos llamar la de después de la colisión. Eso es justo lo que nos pide el problema. Luego la velocidad después de la colisión no es más que, mv0 dividido de la suma de las masas. Y si sustituís, esto os queda simplemente 1 metro partido por segundo. ¿Vale? Fijaros que esta velocidad es menor que la v sub 0. Fijaros que esta velocidad es menor que v sub 0, lo que es lógico porque el bloque tiene una masa mayor que el proyectil. Luego necesariamente van a salir más lentos. Además vamos a ver que, es, como dice el apartado B, lo que ha ocurrido es que hay una pérdida de energía. Fijaros, eso es lo que nos pide demostrar el apartado B. ¿Cuál era la energía cinética, digamos, antes de la colisión o inicial? Pues sería 1/2 de la masa por v sub 0 al cuadrado. El bloque grande tendría aquí su energía cinética, pero no tiene velocidad. ¿Cuál es la energía cinética final? O mejor dicho, D, después de la colisión. Sería, los dos van juntos. Y la velocidad que llevan es esa v sub d al cuadrado. ¿Sí? Fijaros que de aquí uno podría, podríamos calcular los dos valores. Fijaros, si sustituís esto vale 0.675 julios. Esa es la energía antes de la colisión de todo el sistema. Y la de después, si sustituís esto vale 225 julios. O sea que fijaros cómo ha habido efectivamente una pérdida de energía cinética. La de después de la colisión es menor que la de antes, lo que nos deja ver que efectivamente se ha tratado de una colisión inelástica. ¿De acuerdo? Habría sido erróneo a partir de la idea de que la energía cinética se conserva. ¿Vale? Bien, fijaros que también es interesante que podríamos haber intentado obtener este último apartado de una manera más general. Fijaros, podría haber puesto yo que la energía cinética después de la colisión es 1/2, como hemos puesto, de la masa de los dos, y ahora tendría que poner la velocidad después al cuadrado. Voy a sustituir la formulita que teníamos aquí arriba para esa velocidad. Sería, fijaros, m cuadrado
v sub 0 cuadrado entre m más m al cuadrado. ¿Sí? Fijaros que este término con este se te va y todo esto de aquí, un medio, una masa y velocidad al cuadrado, no es ni más ni menos que la energía cinética inicial. Es decir, encontramos que la energía cinética después de la colisión se relaciona con la energía cinética después de esta manera. Esto sería una manera de resolver el problema un poco más general, porque fijaros que es bastante interesante ver aquí que este número, como es la masa m minúscula dividido de la suma, es siempre menor que la unidad. Luego, ¿qué es lo que os estoy demostrando aquí? Que se cumple efectivamente, más allá de los números concretos que tiene este problema, para cualquier otro problema en general de colisión inelástica, que la energía cinética después de la colisión es menor que la energía cinética inicial, como efectivamente nos ha pasado en este problema concreto, sustituyendo numéricamente los valores. Esto sería otra manera de resolverlo, digamos, más general, que valdría para cualquier colisión inelástica. Bueno, estos serían los apartados A y B: conservación del momento lineal, comprobar que efectivamente se ha perdido energía cinética, y ahora vamos a la segunda parte del problema. En la segunda parte del problema, lo que nos pide primero el apartado C es determinar cuánto se comprime el muelle. Porque fijaros, justo después de la colisión ya tengo, aquí se ha empotrado esa otra masa, tengo esos dos objetos juntos, ¿sí? Y esto en principio estaba sujeto a un muelle. ¿Qué va a ocurrir? Esto es justo tras la colisión. ¿Qué va a ocurrir fruto de la colisión? Que, como hemos visto, el conjunto este adquiría una velocidad que hemos llamado v sub t y que hemos calculado ya. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que va a empezar a comprimir el muelle, de tal manera que llegará hasta una posición en la que el muelle estará mucho más comprimido. ¿Sí? ¿Cuál será esta posición de máxima compresión del muelle? Bueno, corresponderá a la situación en la que la velocidad ya es cero. Si esta era la posición inicial, le pongamos por ejemplo que aquí era la posición inicial del conjunto y se ha empezado a comprimir, pues se comprimirá hasta que quede en reposo. Y lo que nos pide el problema justamente es calcular esta distancia que se ha comprimido el muelle. ¿Cómo calculamos eso? Bueno, pues de nuevo tenemos que pensar siempre en términos de energía en todos los problemas de este estilo, ¿no? Fijaros, entre estas dos situaciones, inicial, justo después de la colisión, y la situación final en la que ya el bloque está completamente quieto y el muelle está alcanzado su máxima compresión, ¿qué fuerzas están actuando durante este movimiento? Fijaros, está actuando la fuerza elástica, la fuerza que ejerce el muelle. La fuerza elástica, como vimos en las clases de teoría, es una fuerza conservativa. Y de hecho, como era una fuerza conservativa, podíamos definir una energía potencial elástica, que venía dado por esta formulita, donde que era X en esta fórmula, era cuánto se había comprimido el muelle respecto de la posición de equilibrio. ¿Qué más fuerzas están actuando? Está actuando la gravedad, que es conservativa. ¿Sí? También. Y luego tendríamos, si queréis, la normal, ¿de acuerdo? Pero la normal y el peso se conservan. Entonces tenemos una situación en la que las fuerzas que actúan son conservativas, podemos aplicar la conservación de la energía entre esas dos situaciones. ¿Sí? Entonces, en la situación inicial, que es esta de aquí, comparada con la situación final, que es esta de aquí, podemos decir que la energía se conserva, donde habría que añadir que hemos considerado que no existe rozamiento. ¿De acuerdo? El enunciado del problema lo debería decir claramente, ¿sí? Para que yo pudiera hacer esa suposición. ¿De acuerdo? No existe rozamiento. Entonces, ¿cuánto vale la variación de la energía? Bueno, tiene que ser nula. Energía inicial. Fijaros, los dos cuerpos están juntos. Esa es la energía justo después de la colisión. Y toda esa energía se va a transformar en energía potencial elástica. Fijaros que la situación inicial
el muelle está perfectamente estirado, está en su posición de equilibrio, no hay una energía potencial elástica, el muelle todavía no está comprimido. En la situación final no hay energía cinética, porque es donde ya el bloque se para, toda esa energía se transforma en energía potencial elástica. Y justamente la distancia de compresión del muelle, cuánto se comprime el muelle, es la distancia D, que es la que recorre el conjunto y que es lo que me pide el problema. De aquí entonces puedo despejar el valor de D. Fijaros que me queda simplemente las masas aquí, la constante K aquí, y V sub D. Y si sustituyo aquí los valores, esto os va a salir 0.047 metros, o lo que es lo mismo, 4.7 centímetros. ¿Sí? Fijaros que siempre que estoy sustituyendo los valores, como siempre os digo, tenéis que probar a hacer las cuentas, las masas las estoy poniendo en el sistema internacional, ¿eh? Estas serían 0.15 kilogramos y M mayúscula son 0.30 kilogramos. Las masas hay que ponerlas en gramos, perdón, en kilogramos, que es la unidad del sistema internacional, y no en gramos a la hora de hacer las sustituciones. De esa manera los resultados también nos salen en unidades del sistema internacional, que es el metro. ¿Vale? Luego si quiero lo paso a centímetro para hacerme una idea de si el resultado es razonable. Luego eso sería el apartado C. Simplemente impongo que la única fuerza que actúa en la dirección del movimiento es una fuerza conservativa, la fuerza elástica. Toda la energía del sistema justo después de la colisión, que es cinética, se transforma en energía potencial elástica al comprimirse el muelle. ¿De acuerdo? Hasta comprimirse el muelle, hasta su posición de máxima compresión, que no queda nada de energía cinética. En el apartado D, lo que nos pregunta ahora es, en una situación intermedia de las dos anteriores, que es cuando está a mitad de comprimido el muelle, ¿cuánto vale la energía mecánica que tiene el sistema? Fijaros, hemos dicho en el apartado anterior que la energía se conserva, que la fuerza que actúa, que es elástica, y la gravedad son conservativas. Luego, entonces, durante todo el movimiento que hemos estado viendo desde después de la colisión hasta la comprensión del muelle, todo el tiempo la energía se conservaba. De hecho, eso es lo que hemos hecho en el apartado anterior. La energía que había en la situación justo después de la colisión y la situación final, ya el objeto parado, la energía en las dos situaciones. Por tanto, en la mitad del recorrido, la energía también será la misma. La energía se conserva durante todo ese recorrido. Luego, la energía mecánica a mitad del recorrido es la misma que había en la situación inicial o en la situación final que hemos calculado antes. Da igual cuál de las dos expresiones cojáis. Podemos utilizar la que teníamos aquí, que esto nos salía 0.225 julios, ¿verdad? O hubiera dado igual escoger la de la situación final que también habíamos calculado. Sale exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? La energía es siempre la misma. Fijaros que, por ejemplo, también nos podrían haber preguntado, aprovechando esto, que calculáramos la velocidad que tiene el conjunto cuando está a mitad de camino. Fijaros, si esta es toda la energía, si esta, cualquiera de estas dos expresiones, los 0.225 julios, es toda la energía mecánica que tiene el conjunto a mitad del recorrido, sería igual a un medio, sería energía cinética, la velocidad a mitad del recorrido al cuadrado, y a mitad del recorrido, ¿cuánto está comprimido el muelle? De medios. De aquí quizá podría haber uno obtenido cuánto vale la velocidad del conjunto cuando está a mitad de camino. Eso podría haber sido otra pregunta del problema, ¿de acuerdo? Toda la energía que tiene el sistema es constante en cualquier instante de ese movimiento. Pues a mitad de recorrido el muelle está comprimido de medios. Esta es la energía elástica asociada al muelle. El resto es energía cinética. Esta sería la velocidad a mitad del recorrido, que os tiene que salir un valor, por supuesto, menor. Esta velocidad que sale aquí, si queréis comprobarlo, os tiene que salir menor que la velocidad después justo de la colisión. Evidentemente porque parte de esa energía se transforma en energía potencial elástica. Bueno, pues este sería un problema típico de conservación de la energía y de colisión inelástica. Importante, se conserva la energía desde después de la colisión hasta el final, hasta que el muelle se comprime, porque en ese momento es cuando hay fuerzas conservativas únicamente.
hemos despreciado el rozamiento con el suelo o con el aire. Pero fijaros que no aplicamos conservación de la energía entre antes y después de la colisión. Entre antes y después de la colisión sí hay pérdidas de energía porque hay un empotramiento, hay deformaciones. Solo aplico conservación de la energía desde después de la colisión hasta que el muelle se comprime por completo. Bueno, pues con esto resolvemos el problema y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.